Cuán hermoso, cuán precioso es el Señor. Amada iglesia, bienvenida en esta mañana. Qué bueno podernos encontrar a través de este medio para compartir la preciosa palabra de Dios. La carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén y amén. ¿Por qué el cristiano sigue pecando? Y cuando te hago esta pregunta, no quiero decir que persevera en el pecado. Pero ¿por qué, pese a conocer del Señor, tú y yo tal vez le fallamos al Señor en algunos momentos de nuestra vida? La respuesta está aquí en este pasaje bíblico. Primero que todo, la Escritura dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si realmente alguien ha aceptado a Cristo en su corazón, si esa persona genuinamente ha nacido de nuevo, es decir, ha nacido del agua y del Espíritu, y como el Señor lo dijo, nacer del agua es permitir que la palabra de Dios venga a su vida y confronte y cambie nuestra manera de actuar. Y nacer del Espíritu es precisamente permitir que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y more en nuestros corazones. Entonces esa persona que ha permitido esto, obviamente empieza un nuevo proceso en su vida, donde el deseo del corazón de ella es caminar fielmente con Dios, donde el deseo del corazón de esta persona es vivir plenamente para Cristo. El deseo de estas personas va a ser agradar el nombre del Señor, agradar con nuestras vidas a Dios, entendiendo que no somos salvos por obras, sino que la gracia infinita de Dios ha entregado esa salvación hermosa sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Pero dice entonces acá la Escritura: no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Y aquí es donde dice la palabra: esos que andan en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Es decir, hay una lucha que se inicia. Una lucha entre la carne y una lucha entre el espíritu. Esa naturaleza humana va a pedir precisamente que sigamos viviendo conforme a la carne, conforme veníamos viviendo en mentiras, en deleites, en placeres de esta tierra. Pero el Espíritu, por otro lado, estará diciendo que debes guardar tu vida para Dios, debes santificarte para el Señor, y es la lucha que mantiene todo cristiano. El que diga que ya no mantiene esa lucha es mentiroso, porque todos los creyentes mantienen esa lucha entre la carne y el espíritu, porque mientras estemos en vida y vivamos en un cuerpo de carne, mantendremos esa lucha frente al pecado. Cristo ya venció en la cruz. Hemos sido justificados por su gracia y en su sangre. Pero mantenemos esta lucha en estos cuerpos mortales. Por eso es que el apóstol Pablo dice que este cuerpo incorruptible se vestirá de incorrupción el día en que Cristo regrese entre las nubes. Será el día de libertad total para nuestras vidas. Pero mientras vivamos en este cuerpo, la Escritura me dice claramente que ya no andaré conforme a la carne. O sea, el deseo de mi corazón será agradar a Dios en todo mi actuar, día tras día. Y si en algún momento fallas al Señor, que inmediatamente tú te coloques a cuentas con Dios, porque el Espíritu que mora dentro de nosotros nos redarguirá y nos llevará precisamente a estar a cuentas con el Señor. Entonces, por lo contrario, dice que esos no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es ser guiados por el Espíritu de Dios. Más adelante dice la Escritura claramente que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la evidencia. Ya no tomas tus propias decisiones, ya sabes que no eres el dueño de tu propia vida, ahora sabes que tienes un dueño y ese dueño es efectivamente el Señor. Y ahí es donde descansamos cada uno de nosotros, sabiendo que Él nos está guiando. Luchamos en nuestra carne y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ves?
Pablo también habló, entonces dijo, si alguien peca, ¿sí? Entonces donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pero qué quería decir esto? Entonces él decía, pecaremos entonces deliberadamente. Y él dice, en ninguna manera. Él está aclarando y está diciendo, si pecamos, ¿sí? Pero no nos agradamos en el pecado como lo hacíamos antes. Y en la medida en que tú tengas una comunión con Dios, el pecado se irá alejando de tu vida. Es decir, el Espíritu se estará haciendo fuerte en nuestras vidas. Es la manera de luchar. Además, él habla acá de una ley. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, habla de la primera ley, que es la ley del Espíritu de vida. Es una ley superior a la segunda ley que aparece ahí, la ley del pecado y de la muerte. Es donde él está hablando claramente y está diciendo, estamos sujetos al pecado, a la carne. Pero hay una ley superior, es la ley del Espíritu de vida. Y quiero hacerte esta comparación en este momento. Es como cuando los aviones se elevan, ¿por qué no se caen? Si hay una ley de gravedad, porque hay una ley superior que les permite estar en el aire, ¿cierto? Es la propulsión la que evita precisamente que los aviones caigan en tierra. Es la misma figura acá. Entonces está el pecado, está la ley del pecado y de la muerte, pero la Escritura dice, pero hay algo superior que Dios ha colocado y es la ley del Espíritu de vida. El que permanece en Cristo, el que está en comunión con Él, eso hará que nuestras vidas se hagan fuertes ante la tentación, ante el pecado, que estemos lejos realmente de lo que no provenga del Señor. Pero necesitamos mantener esa lucha. Es luchar, es batallar, es sencillamente orar, es santificarte, es tener tiempos de oración, es tener tiempos de ayuno para apartarnos de lo que nuestra carne precisamente nos está pidiendo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si lo estamos haciendo, si estamos permitiendo que la ley del Espíritu de vida prevalezca. Hay personas que han conocido en el Evangelio, pero sus vidas no han sido transformadas. Son exactamente iguales. Y peor aún, son vidas que están mal, aún diciendo que tienen a Cristo en su vida. Han retrocedido, no han avanzado. Su pecado sigue siendo el mismo y han aumentado muchos más. Precisamente, iglesia, porque no están permitiendo al Espíritu Santo que esté en sus vidas y que guíe sus vidas. Eso solo lo obtendrás acercándote a Dios, buscando al Señor. Hoy es el día en que tú le puedes decir al Señor claramente, hoy reconozco mi pecado, hoy reconozco que no he avanzado. Tal vez algunos tendrán que decirle, hoy reconozco que he retrocedido. Pero mantente firme, santifica tu vida para el Señor, busca a Dios, toma las herramientas que el Señor nos ha entregado. ¿Y cuáles son esas herramientas? La oración, el ayuno y el hecho de congregarte. Eso te ayudará a crecer, eso te ayudará a permanecer firme, a adquirir responsabilidad, eso te ayudará a mantenerte en el camino de Dios. Pero si estás lejos de estas tres cosas que te acabo de decir, obviamente el diablo ganará ventaja. Colocará argumentos en tu mente y en tu corazón, donde muchos dicen sencillamente, no tengo por qué congregarme, no es necesario. Con que ore 5 minutos al día es más que suficiente. Leer una pequeña porción de la Escritura será más que necesario. Pero no están entendiendo que esa es una puerta abierta al enemigo. Por eso él toma ventaja. Por eso hay muchas vidas que han vuelto atrás y han retrocedido y permanecen y prevalecen en su pecado. Es tiempo de liberarte de eso, porque los que somos de Dios no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Si tú reconoces tu falta delante de Dios, hoy levántate.
Asúmelo con fortaleza, asúmelo con seriedad delante de Dios. Dile: pecado contra el cielo y contra ti, pero quiero que mi vida sea transformada, quiero que mi vida sea cambiada totalmente, Señor. Hoy lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta palabra que confronta nuestras vidas y nuestros corazones. Llévanos a buscar tu rostro. Llévanos a buscar tu presencia. Llévanos a vivir conforme al Espíritu, Padre. Llévanos a que esa ley del Espíritu de vida esté en cada uno de nosotros y se haga poderosa y grande en nosotros, para que podamos derribar las acechanzas del enemigo, para que podamos vivir vidas rectas, santas, justas delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre. Tú solo sabes la lucha que cada uno de tus hijos mantiene en su carne, en su cuerpo. Pero creemos en esta palabra, creemos que es real y que se hace real en cada una de la vida de tus hijos. Te damos las gracias, la gloria y el honor es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, que tú hoy reconozcas, cada uno de nosotros como iglesia, que hemos pecado delante de Dios, que necesitamos reconciliarnos con Él y que necesitamos que la ley del Espíritu de vida nos guíe, nos instruya y que esa ley sea superior frente a nuestro pecado y frente a nuestra carnalidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.